Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. No hay nada mejor que empezar el día con la inspiración de nuestros profetas. Espero te guste mucho este programa. Bienvenidos a Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. Estoy agradecido de estar en su compañía esta noche. Las mujeres de la Iglesia de Jesucristo han avanzado para convertirse en la sociedad de hermanas que la madre del profeta José Smith, Lucy Mack Smith, describió con estas palabras, y cito: debemos atesorarnos unas a otras, velar unas por otras, consolarnos unas a otras y adquirir conocimiento, a fin de que todas nos sentemos juntas en el cielo. Hay tres partes a esta maravillosa descripción de las calificaciones para asociarnos en un estado de felicidad con Dios. Una es cuidar unas de otras. Otra es instruirnos mutuamente y ser enseñadas. Y la tercera es sentarse juntas con Dios. Mi intención esta noche es ayudarles a sentir la aceptación y el aprecio de Dios por lo que ustedes ya han hecho, para ayudarse unas a otras a alcanzar esa meta elevada. Y en segundo lugar, es describir parte de lo que aún se espera de su servicio unificado. Al igual que las hermanas de antaño, ustedes han respondido al llamado del Señor de auxiliar a otras personas. En 1856, el profeta Brigham Young pidió a los santos que fueran a ayudar a los pioneros de los carros de mano que estaban atascados en la nieve de las montañas. En aquel momento de necesidad, les dijo a los miembros en una conferencia general, y cito: su fe, su religión y sus declaraciones religiosas que hagan no salvará ni una sola de sus almas en el reino celestial de nuestro Dios, a menos que pongan en práctica estos principios que les enseño ahora. Vayan y traigan a esa gente que se encuentran en las planicies y ocúpense estrictamente de aquellas cosas que llamamos temporales. Si no, la fe de ustedes habrá sido en vano. Hasta allí la cita. Las mujeres de Utah respondieron por centenares. Aún en su pobreza llenaron carromatos con aquello de lo que podían desprenderse y con lo que donaron otras personas a fin de aliviar a los afligidos. Una de esas valientes hermanas escribió: jamás había sentido mayor satisfacción y placer, por decirlo así, en ninguna labor que haya realizado en mi vida. Tal era el sentimiento de unanimidad que prevalecía. Cuando concluyó el rescate y la nieve se hubo derretido, esa misma hermana registró la pregunta en su corazón fiel, y cito: ¿qué más pueden hacer ahora las manos generosas? En nuestra época, cantidad de hermanas valientes por todo el mundo han puesto su fe en acción en cientos de lugares. Y en sus corazones y oraciones surge esa misma pregunta sobre el futuro de sus vidas de servicio. Cada una de ustedes se halla en un momento particular de su viaje a la vida eterna. Algunas tienen años de experiencia y otras están al comienzo de su discipulado terrenal. Cada una es única en cuanto a su historia personal y sus desafíos, pero todas son hermanas e hijas amadas de nuestro Padre Celestial, quien las conoce y vela por cada una de ustedes. Lo que han hecho de manera sobresaliente es atesorarse, velar unas por otras y consolarse unas a otras.
Fui testigo de los 3 aspectos de ese milagro. Hace un mes, en el servicio que ustedes prestaron a una hermana, como padre de esa hermana, les doy gracias y agradezco a Dios por haber guiado a una maestra visitante. Nuestra hija Elizabeth, que vive en otro estado y con un uso horario diferente al nuestro, se hallaba en casa con su hijita de 3 años. Su otra hija estaba en su primera semana de preescolar. Elizabeth estaba embarazada de 6 meses, muy feliz por la llegada de su tercer hijo, que según los médicos iba a ser otra niña. Joshua, su esposo, se hallaba en el trabajo. Cuando vio que estaba perdiendo sangre y que el flujo aumentaba, llamó a su marido por teléfono, quien le dijo que llamara una ambulancia y que ambos se encontrarían en el hospital, que está a 25 minutos de la casa. Antes de que pudiera hacer la llamada, alguien llamó a la puerta. Le sorprendió ver a su compañera de maestras visitantes, pues no tenían ninguna cita esa mañana. Su compañera simplemente había sentido que debía ir a ver a Elizabeth. La ayudó a subirse al coche y llegaron al hospital unos minutos antes que Joshua. Los médicos decidieron operarla en menos de 20 minutos y extraer el bebé para salvar a Elizabeth y al bebé. Y así vino al mundo una niña pequeñita, llorando a pleno pulmón, 15 semanas antes de lo previsto. Pesó 765 gramos. Pero estaba viva, al igual que Elizabeth. Aquel día se cumplieron en parte las palabras de Lucy McSmith, una miembro fiel de la Sociedad del Socorro, guiada por el Espíritu Santo, veló, atesoró y consoló a su hermana en el reino de Dios. Ella y las decenas de miles como ella, que han brindado un servicio inspirado durante generaciones, no solo tienen la gratitud de aquellos a quienes han ayudado y de sus seres queridos, sino también la del Señor. Seguro que recuerdan sus palabras de aprecio a quienes reciben poco reconocimiento por su bondad. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pero el milagro de una hermana de la Sociedad de Socorro que llega justo a tiempo se multiplica por el poder de una sociedad unificada de hermanas. Este es parte del mensaje que el obispo de Elizabeth le mandó a ella y a Joshua al hospital pocas antes después de nacido el bebé. Y cito, esto es el mensaje del obispo. La presidenta de la Sociedad de Socorro tiene todo bajo control. Ya estamos elaborando un plan para ayudarles con las niñas en casa a fin de que Elizabeth pueda ir al hospital mientras la niña, tan preciosa y sin nombre, esté allí. Ya lo hemos hecho antes, por largos periodos de tiempo, y nuestra gente lo hace con placer. El obispo continuó diciendo, hablando de sí mismos por los hermanos, incluso hemos ido al hospital y hemos acompañado a los niños en la sala de juegos cuando las madres no querían dejarlos en otro lugar. Y luego, no pondremos el plan en práctica sin antes consultar con ustedes, claro. Solo queríamos que supieran que no tienen que preocuparse de lo que podemos hacer nosotros. Lo que hicieron por mi hija le permitió disfrutar de ese preciado momento cuando sostuvo en brazos a su diminuta hijita por primera vez. Y luego el obispo concluyó su mensaje a Joshua y a Elizabeth
con uno que las hermanas envían en su compromiso de servirse unas a otras, como lo haría el Maestro. Conserven la fe. Con todas las diferencias en sus circunstancias personales y experiencias previas, puedo decirles algo de lo que tienen por delante. Al conservar la fe, verán que el Señor las invitará con frecuencia a servir a alguien necesitado, cuando no parezca ser conveniente. Incluso podrá parecer una tarea desagradable y hasta imposible. Cuando se presente la ocasión, tal vez no parezca que se las necesite, ni que otra persona pueda ayudar. Recuerden que cuando el Señor nos permite encontrar a alguien afligido, honramos al buen samaritano, tanto por lo que no hizo, como por lo que sí hizo. Él no pasó de largo por otro lado, aun cuando el viajero tirado en el camino era un extranjero, y puede que hasta un enemigo. Hizo lo que pudo por el hombre maltratado y luego puso en marcha un plan específico para que otras personas hicieran más. Y lo hizo porque entendía que el ayudar puede requerir más de lo que una sola persona es capaz de hacer. Las lecciones en este relato pueden guiarlas en cualquier situación que les depare el futuro. Han tenido esas lecciones tanto en su propia infancia como en experiencias más recientes. Al menos una vez, y quizás a menudo, se han visto sorprendidas al encontrar a alguien que necesitaba cuidado. Tal vez fue un padre, un abuelo, una hermana, un niño, un hermano o alguien aquejado de una enfermedad o discapacidad. Los sentimientos caritativos de ustedes prevalecieron sobre sus deseos humanos y comenzaron a ofrecer su ayuda. Al igual que el viajero del relato bíblico del buen samaritano, es probable que la ayuda necesaria se tornase en una atención por más tiempo del que ustedes podrían ofrecer solas. El samaritano necesitó dejar al viajero al cuidado del mesonero. El plan del Señor para servir al prójimo en su necesidad incluye equipos. Los obispos y las presidentas de la Sociedad de Socorro siempre invitan a los miembros de la familia a prestarse ayuda mutua cuando se presenta una necesidad. Ese principio tiene muchas razones. La principal es brindar a más personas la bendición del amor crecido que se recibe al servirse unos a otros. Ustedes han observado y sentido esa bendición. Siempre que han cuidado de alguien, aún por un breve tiempo, han sentido amor por esa persona. Cuando el periodo de atención requerido se extiende, los sentimientos de amor tienden a ser más profundos. Dado que somos mortales, ese incremento de amor puede verse interrumpido por la frustración y la fatiga. Esa es otra de las razones por las que el Señor nos permite recibir ayuda de otras personas durante nuestro servicio a los necesitados. Por eso el Señor creó las sociedades de cuidadores. Hace unas semanas estuve en una reunión sacramental en la que se sostuvo a una hermana joven como la coordinadora auxiliar de las maestras visitantes, una posición que yo no sabía que existía. Yo me pregunté si ella sabría del homenaje que el Señor le había rendido. Debido a la agitación de su niño, ella tuvo que irse de la reunión antes de que pudiera decirle lo mucho que el Señor la amaría y apreciaría por su ayuda en la coordinación de los esfuerzos de sus discípulas. Cuidar de los necesitados requiere de un equipo, una sociedad unida y amorosa. Eso es lo que el Señor está edificando entre ustedes. Él las ama por la labor que desempeñan. Una muestra de su aprecio es que Dios les permite sentir más amor por las personas a quienes sirven. Esa es una de las razones por la que lloramos cuando muere alguien a quien hemos servido por mucho tiempo. Perder la oportunidad de cuidar de esa persona puede parecer una pérdida mayor que la separación temporal. Hace poco oí a una mujer
de quien no había escuchado por mucho tiempo. La semana en que su esposo falleció, testificar de su gratitud por la oportunidad de prestarle servicio hasta el final de sus días. No se vieron lágrimas, pero sí su sonrisa de felicidad. Si bien el servicio extenso y amoroso recibe una rica recompensa, ustedes han descubierto que también tiene limitaciones físicas, emocionales y económicas. La persona que brinda cuidados por un largo tiempo puede llegar a ser quien necesite cuidado. El Señor, que es el cuidador maestro de las personas necesitadas, brindó consejo inspirado a los cuidadores cansados en estas palabras registradas en el Libro de Mormón. A fin de retener la remisión de vuestros pecados, quisiera que de vuestros bienes dieses al pobre, cada cual según lo que tuviere, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente, según sus necesidades. Pero a continuación advierte a quienes podrían ignorar la evidencia de que están llevando demasiado lejos su servicio amoroso. Y cito, «Y mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden, porque no existe que un hombre o un cuidador corra más aprisa de lo que sus fuerzas le permiten. Y además, conviene que sea diligente, para que así gane el galardón. Por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden». Ese consejo puede ser difícil de aplicar cuando la opción es equilibrar el deseo de hacer todo lo posible por servir al prójimo con la sabiduría de ser prudentes en cuidar de sus propias necesidades y conservar la capacidad de servir. Tal vez hayan visto a otros debatirse con tales decisiones difíciles. Un ejemplo es la decisión entre cuidar de una persona que se aproxima al final de la vida en el hogar o en un centro asistencial cuando están al borde del agotamiento. Su conocimiento del plan de salvación puede ser su guía ante decisiones tan desgarradoras. Esa es una de las razones por la que Lucy Mack Smith dijo sabiamente que las hermanas debían ganar conocimiento. Es de ayuda a tener una firme convicción del propósito del Señor para todo hijo de Dios en el crisol de la vida terrenal. Él enseñó la esencia del plan de salvación al profeta José Smith cuando éste luchaba por entender sus aparentemente interminables pruebas. Y cito, «Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará». Nuestra decisión de cómo ayudar mejor a alguien durante las pruebas pasa a ser ¿qué curso debo seguir que ayudará más a la persona que amo para que lo sobrelleve bien? Debemos procurar hacer lo posible que ellos ejerzan la fe en Cristo, conserven un fulgor de esperanza en la vida eterna y practiquen la caridad, el amor puro de Cristo, hasta el final de sus días. He visto a hermanas en el reino enfocarse en el Salvador y en su propósito. Piensen en las veces en que han entrado en el cuarto donde se reunió la Sociedad de Socorro, la primaria o las mujeres jóvenes. Tal vez no haya evidencia de una lámina del Salvador o sus palabras, pero saben que en esa reunión se sintió la realidad y el valor de su expiación, como lo ha ocurrido esta tarde. Tal vez no hay una lámina de un santo templo, ni las palabras «las familias son eternas», pero pueden ver la esperanza en sus sonrisas, y lo han visto como yo, a una sabia maestra visitante edificar en una hermana atribulada, la confianza de que su servicio a otra persona todavía es necesario y valioso, aunque ella esté fallando. Las grandes presidentas de la Sociedad de Socorro encuentran maneras de permitir que quienes precisan cuidado contribuyan al cuidado de los demás. Crean oportunidades para que las hermanas sobrelleven las pruebas al cuidar unas de otras en el amor puro de Cristo. Eso podría suponer el instar con bondad a una cuidadora cansada a descansar y aceptar la ayuda de los demás. Las hermanas hacen eso posible a ser lentas en juzgar a quienes pasan por pruebas. La mayoría de quienes llevan pesadas cargas empiezan a dudar de sí mismas y de su valía.
Aligeramos sus cargas al ser pacientes con sus debilidades, al celebrar cualquier cosa buena que veamos en ellas y al ofrecerles ayuda, y eso es lo que hace el Señor. Podríamos seguir su ejemplo como el más grande cuidador de los necesitados. Solemos hablar de la fortaleza del círculo de las hermanas de la Iglesia de Jesucristo. Aprendemos a reconocer que el Salvador está siempre en el círculo cuando lo invitamos. Cada vez veremos a más hijas de Dios invitar a sus hermanas a formar parte de ese círculo. Cuando las hermanas lleguen a una reunión y busquen su asiento, oirán las suaves, pasables palabras: por favor, siéntese conmigo. Oiremos esas palabras en el día futuro que previó Lucy McSmith, cuando las hermanas se sienten juntas en el cielo. No nos preparamos para ese día en un instante. Dicha preparación es el fruto de días y años de cuidar unos de otros y de recibir las palabras de vida eterna en lo más hondo de nuestro corazón. Ruego que muchos de nosotros estemos juntos en el futuro glorioso que tenemos por delante. Les testifico que su esperanza en esos días estará justificada. El Señor Jesucristo, por medio de su expiación infinita, lo ha hecho posible para cada una de ustedes. Nuestro Padre Celestial oye y contesta sus oraciones de fe en busca de guía y de ayuda para perseverar en el servicio que brindan. Se envía el Espíritu Santo a ustedes, y a quienes ustedes cuidan de todo corazón recibirán fuerza y serán inspiradas a saber el límite de su capacidad para servir. El Espíritu las consolará cuando se pregunten: ¿he hecho lo suficiente? Testifico que el Señor estará con ustedes. Él les preparará y señalará el camino cuando ustedes sirvan a las personas a las que Él ama en sus necesidades y pruebas. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.